Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos estos conejitos de Pascua que están hechos a crochet y tienen una altura de 17 centímetros desde la punta de la oreja hasta la base. Los hicimos bolsitas para poder regalar los clásicos chocolates en estas fechas. Así que espero que les guste y si es así, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza de algodón 100% con un grosor de 2 milímetros, en color blanco, azul cielo, rosa, rosa pastel y rosa mexicano. Ocuparé también listón de medio centímetro de grosor, en colores pasteles voy a ocupar azul y rosa. Estos tonos van a depender del conejito de su elección. Seguros que vamos a utilizar varios para poder unir las piezas, un encendedor, unas pinzas, un ganchillo de metal del número 2, ojitos de seguridad con un ancho de 5 milímetros con sus respectivos seguros, tijeras y una aguja caneva sin punta. Comenzaré realizando cadenas. Voy a hacer 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda cadena hago un aumento. Voy a trabajar con puntos bajos. Después un punto bajo por cada cadena. 1, 2, 3, 4 y en la última cadena hago un aumento. 1 y 2. Hasta aquí debo tener 8 puntos bajos. Subo con una cadena y giro el tejido. En este primer punto realizo un aumento. Continúo con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y en el último punto hago un aumento. Hasta aquí debo tener 10 puntos bajos. Subo con una cadena y giro el tejido. Hago un aumento en este primer punto. Esta es mi fila número 3. Continúo con un punto bajo por cada punto. Y 8 puntos bajos y en el último punto realizo un aumento. Hasta aquí debo obtener 12 puntos bajos. Repito una cadena para poder subir y giro el tejido. En el primer punto realizo un aumento. Y hago un punto bajo por cada punto durante toda la fila. Y aquí en el último punto realizo un aumento.
Hasta aquí debo obtener 14 puntos bajos. Subo con una cadena y giro mi tejido. Voy por mi fila número 5. Realizo de nuevo un aumento en este primer punto. Y continúo con un punto bajo por cada punto. Aquí ya terminé los puntos bajos toda la línea y en el último punto realizo un aumento. Aquí al final debo quedarme con 16 puntos bajos. Subo con una cadena y giro el tejido. Comienzo mi fila número 6. Realizo un aumento en el primer punto y continúo con un punto bajo por cada punto toda la fila. Aquí llegué al último punto y hago un aumento. Y aquí al final debo quedarme con 18 puntos bajos. Subo con una cadena y giro mi tejido. Para mi fila número 7 realizo un punto bajo en el primer punto. Y continúo con puntos bajos toda la fila. En esta que es la fila 7 y la fila que sigue que es la fila número 8. También solamente puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento. Y en el último punto, igual solo un punto bajo. No realizo ningún aumento. Subo con una cadena y realizo un punto bajo en este primer punto. Y sigo con puntos bajos. Aquí llegué al último punto y realizo un punto bajo. Subo con una cadena y giro mi tejido. Voy a comenzar mi fila número 9. Realizo en este primer punto un aumento. Y continúo con un punto bajo por cada punto toda la fila. Aquí al final me queda un punto bajo y en este realizo un aumento. Aquí al final debo obtener 20 puntos bajos. Subo con una cadena y giro el tejido. Voy a comenzar mi fila número 10. Realizo en este primer punto un aumento. Continúo con puntos bajos toda la fila. Y en mi último punto realizo un aumento. Hasta aquí debo obtener 22 puntos bajos. Subo con una cadena y giro mi tejido. Continúo con la fila número 11. En este primer punto realizo un punto bajo y continúo con un punto bajo por cada punto toda la fila. Sigo conservando los 22 puntos bajos. También haré lo mismo para la fila 12 y la fila 13.
En el último punto hago un punto bajo, subo con una cadena y continúo haciendo lo mismo estas siguientes 2 filas. Continúo con la fila número 14, hago una cadena y giro el tejido. En esta fila voy a hacer un punto bajo hasta el segundo punto. Este es el primero, hasta este hago un punto bajo. Y continúo con un punto bajo por cada punto, toda la fila. Al final debo quedarme con 21 puntos bajos. En el último punto hago un punto bajo, subo con una cadena y giro mi tejido. Continúo con mi fila número 15. Voy a hacer un punto bajo, igual solo hasta el segundo punto. Este es el primero, en el segundo. Y continúo con un punto bajo toda la fila. Un punto bajo por cada punto. Al final debo quedarme con 20 puntos bajos. Continúo con la fila número 16. Hago una cadena y giro mi tejido. Realizo un punto bajo aquí en el primer punto y continúo con un punto bajo por cada punto, toda la fila. Y también para la fila número 17. Aquí llegué a mi último punto, hago un punto bajo, subo con una cadena y giro el tejido, un punto bajo en este primer punto y continúo haciendo lo mismo. Esta es mi fila número 17. Aquí llegué a mi último punto, hago un punto bajo, subo con una cadena y giro mi tejido. Esta es mi fila número 18. Comienzo con un punto bajo en el segundo punto. 1 y 2, un punto bajo. Y continúo con un punto bajo por cada punto, toda la fila. Al final debo quedarme con 19 puntos bajos. En mi último punto hago un punto bajo, subo con una cadena y giro mi tejido. Voy a continuar con mi fila número 19. Realizo un punto bajo en el segundo punto. Continúo con un punto bajo por cada punto, toda la fila. Y al final deben quedarme 18 puntos bajos. En mi último punto hago un punto bajo, subo con una cadena y giro el tejido. Aquí voy a empezar mi fila número 20. Realizo un punto bajo en el segundo punto. Primero, segundo, un punto bajo. Y sigo con un punto bajo por cada punto, toda la fila. Y al final deben quedarme 17 puntos bajos. En mi último punto hago un punto bajo, subo con una cadena y giro el tejido. Comienzo con mi fila número 21. En el segundo punto hago un punto bajo y comienzo con un punto bajo toda la fila. Y al final deben quedarme 16 puntos bajos. En mi último punto hago un punto bajo y subo con una cadena. Giro mi tejido. Esta es mi fila número 22. Comienzo con un punto bajo en el segundo punto. Continúo con un punto bajo por cada punto, toda la fila, hasta quedarme con 15 puntos bajos.
En mi último punto hago un punto bajo, subo con una cadena y giro el tejido. Para mi fila número 23 realizo un punto bajo en el segundo punto. Y continúo con un punto bajo por cada punto. Y al final debo quedarme con 14 puntos bajos. En el último punto hago un punto bajo, subo con una cadena y giro el tejido. Voy a comenzar con mi fila número 24, que es ya la última fila. Hago un punto bajo en el segundo punto y continúo con un punto bajo por cada punto. Y al final debo quedarme con 13 puntos bajos. Llegué a mi último punto, hago un punto bajo. Aquí voy a dejar una hebra cortita. Jalo y debe quedarles así. De este mismo patrón vamos a hacer una pieza más. Para realizar las patas voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda cadena hago un punto bajo. Después 3 puntos bajos, uno por cada cadena. 2 y 3. En la última cadena hago un aumento. Giro mi tejido y esta hebra del inicio la voy a llevar por la parte de atrás. Aquí voy a checar que este fue mi último punto. Continúo aquí. Realizo 4 puntos bajos, llevo 1, 2, 3 y 4. En este primer punto realizo un punto deslizado. Hago una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Continúo con 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora aquí tomo lazada y en el siguiente punto hago un punto medio alto y en este mismo otro punto medio alto. Voy a hacer 5 aumentos de puntos medio altos. 2, 3, 4 y 5. Continúo con un punto bajo, 2 y 3. Y en el primer punto que hice, que es este, hago un punto deslizado. Aquí ya voy por mi fila número 3. Realizo una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Continúo con 4 puntos bajos. 1, 2
3 y 4 y tomo lazada y en el siguiente punto hago un punto alto, en este mismo otro punto alto y en total voy a hacer 6 aumentos de puntos altos. Aquí ya llevo 2 aumentos. Tres. Cuatro. 5, voy por la última. Y 6 aumentos. Continúo con un punto bajo, 2, 3, 4. 5 y 6. En el primer punto que hice, que es este, hago un punto deslizado y aquí dejo una hebra larga porque con esta voy a coser a la bolsa. Jalo. Esta punta de atrás ya la puedo recortar. Y de este patrón vamos a hacer una pieza más. Para realizar las orejas voy a ocupar la hilaza en color rosa. Hago 12 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo. Continúo con 2 puntos bajos, uno por cada cadena y 2. Después realizo 7 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos medio altos. En la última cadena voy a realizar 4 puntos medio altos juntos. Llevo 2, 3 y 4. Volteo el tejido. Esta hebra la voy a llevar por la parte de atrás. Continúo con puntos medio altos en mi siguiente punto. Llevo 1. Voy a hacer 1 por cada cadena. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí en las que me quedan hago un punto bajo, 1,
2 y en esta última 3. Aquí voy a recortar. Y jalo. De este mismo patrón voy a hacer 4 piezas, 2 rosas y 2 en blanco. Pero cuando hagan el color blanco no corten la hebra. Aquí ya tenemos las 2 piezas. Vamos a colocarlas para tratar de coincidir los puntos. Voy a pasar mi hebra en color blanco aquí. Aquí realizo una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Continúo con otro punto bajo, tomando los 2 lados. Uno, voy a hacer uno más. Y 2 puntos bajos. Después tomo lazada. Hago un punto medio alto. En total van a ser 8 puntos medio altos. Después continúo con 3 aumentos de puntos medio altos. Aquí llevamos uno. Dos. Y 3. Continúo con 8 puntos medio altos. Aquí llevo 2. Y voy a terminar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Antes de cerrar voy a meter estas hebras que me sobran. Voy a cerrar con 2 puntos bajos. 1. Voy a tomar de los 2 lados. 2.
tomo la hebra blanca que está en la esquina y hago un punto deslizado. Aquí dejo una hebra un poquito larga porque con esta vamos a coser a la bolsa. Y así como hicimos esta pieza, realizamos la otra. Para las patitas, tomo la hilaza rosa y hago un anillo mágico de 7 puntos. Enderezo bien los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. En este primer punto que hice, voy a hacer un punto deslizado para poder unir. Y eso es todo. Dejo una hebra larga para poder coser a la patita. Esta hebra del inicio la tenso bien y recorto un poco. Y hacemos una pieza más. Ahora ya con una aguja, primero coloco la pieza. Y comienzo a coser alrededor. Voy a ir en forma de zigzag saltándome de un punto a otro. Aquí ya terminé y por la parte de atrás voy a fijar con un nudo. Voy a perder por dentro un poquito de la hebra. Corto a ras. Ahora recorto una hebra larga igual en color rosa con un nudo en la punta. Voy a salir. En este punto le voy a formar 3 garritas aquí. Me voy a ir justo donde tengo los puntos medio altos. Voy a dar 3 vueltas por cada una. La siguiente la hago aquí en medio. Las 3 las hice basándome en la línea donde comienzan los puntos medio alto. Y nada más las apunté hacia el centro. Y ya por la parte de atrás, esta parte no importa que se vea porque esto va a quedar hacia la bolsita y no se va a ver. Va a quedar cosido. Fijo con un nudo y pierdo un poquito de esta hebra por dentro del tejido para que no se suelte. Ahí. Y recorto a ras. Lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Ahora para colocar los ojos
en la última línea que hice, que queda toda recta, a partir de ahí hacia abajo voy a contar filas. Cada 2 líneas se alcanzan a ver la diferencia. Estas son 2, 4, 6 y 8. Entonces aquí ya bajo 8 filas y sobre esta línea que tenemos aquí, que está como hundida, ahí es donde voy a colocar las marcas de separación de los extremos hacia adentro. Son 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y debajo del punto número 7 es donde coloco la primera marca. Lo mismo de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y debajo de la 7 coloco la siguiente marca. Entonces ahí voy a poner los ojitos. Una vez que ya coloqué los seguros, voy a poner un poquito de calor ahí en la punta. Y con la base aplasto para que ahí selle y no se salga. También, como va a ser una bolsita en la que se van a meter objetos, así no pueda lastimar la punta. Y ya quedan planitos. Ahora para la nariz voy a tomar una hebra larga en color rosa con un nudo en la punta. Aquí tenemos esta línea que es la que conecta un ojo con el otro. Voy a trabajar sobre esta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Voy a tomar estos 3 de en medio. Aquí solo le di 4 vueltas. Voy a bajar 2 filas. Y voy a regresar a la parte donde está la nariz por debajo. Aquí solo le voy a dar 2 vueltas. Ahí está. Ahora con esta misma voy a hacer las mejillas. Voy a bajar aquí a esta división, justo por debajo del ojo. Voy a tomar el ancho de 2 puntos. Y también voy a darle 2 vueltas nada más. Del otro lado es lo mismo, debajo del ojo por una fila tomo 2 puntos hacia la izquierda y doy 2 vueltas. Y ya en la parte de atrás voy a tomar una de las hebras en color blanco y aquí voy a fijar con un nudo. Y recorto a ras.
Estas hebras que me quedan de las piezas las voy a ir escondiendo. Aquí termino con un nudo y pierdo un poquito de la hebra. Por dentro de los puntos. Y aquí recorto. Ahora, con la ayuda de unos seguros voy a colocarlos en todas las esquinas para que no se mueva del lugar y al momento de unir coincidan bien todos los puntos. Aquí se ve claramente que coincide uno con otro. Ahora voy a meter mi ganchillo aquí en el primero y tomando mi hebra en color blanco hago una cadena y voy a unir los dos lados tratando de coincidir los puntos y hago un punto bajo por cada punto que tome de los dos lados. Y esto es lo que haré todo alrededor. Aquí ya terminé de unir las dos piezas. Esta hebra del inicio la voy a esconder aquí por dentro del tejido. Ahora voy a subir con 2 cadenas. Y voy a realizar un punto medio alto por cada punto. Lo voy a hacer todo alrededor de la bolsa. Aquí ya terminé mi vuelta. Voy a tomar la tercera cadena que hice al inicio. Cierro con un punto deslizado y subo con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Aquí tengo este primer espacio. Este lo dejo libre. Me voy al segundo. Hago un punto medio alto. Una cadena, me salto un espacio y me voy al que sigue. Este es donde sale este punto, dejo un espacio y en el siguiente, punto medio alto. Una cadena, me salto un espacio, voy al que sigue. Y así continúo todo alrededor. Aquí ya terminé mi fila. Hago una cadena, dejo este espacio y en el siguiente, para poder cerrar, voy a tomar la tercera cadena.
Estas fueron con las que iniciamos la vuelta. Cierro con un punto deslizado. Subo con 3 cadenas. Ahora, por cada espacio que tengo, voy a realizar 3 puntos medio altos. 1, 2 y 3. Voy al que sigue. 1, 2 y 3 puntos medio altos. Y así continúo todo alrededor. Aquí, para terminar esta vuelta, tenemos estas 3 cadenas con las que iniciamos. Esta la vamos a contemplar como un punto de este espacio. Entonces aquí solo hago 2 puntos medio altos. Voy a cerrar tomando la segunda cadena. Voy a recortar. Y jalo. Ahora ya con una aguja paso esta hebra hacia atrás. Y por la parte de adentro voy a fijar con un nudo. Tenso bien. Y parte de esta hebra la voy a ir llevando por dentro del tejido. Ahora voy a recortar aproximadamente unos 30 centímetros del color del listón que hayan elegido. Voy a recortar las puntas ligeramente sesgadas. Y con un encendedor voy a pasarle ligeramente en las puntas para sellar y que no se deshilen. Ahora voy a colocar un seguro con punta aquí en el listón. Voy a colocar, pueden colocar la parte del nudo del listón hacia atrás. Yo lo voy a poner de lado. Voy a ir pasando uno sí y uno no. Ahora vamos a colocar las orejas. La parte de uno de los lados voy a doblarla ligeramente hacia adentro. Así. Y le voy a dar una puntada nada más para asegurar. Para colocar la oreja me voy a basar en la fila en la que están los ojos. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la fila número 6 es donde voy a colocar la oreja. Más o menos son las últimas 2 filas que tejimos de la parte de la bolsa.
voy a pasar por la parte de atrás y ya que está bien asegurada, voy a fijarla con un nudo. Y pierdo un poco de esta hebra por dentro del mismo tejido de la oreja. Recorto a ras. Para la otra oreja voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a doblar la parte del lado izquierdo. Igual lo voy a asegurar con una puntada. Para colocar las patas, las voy a poner una fila arriba de la base. La voy a colocar apuntando hacia afuera y voy a dejarle un poquito del borde de la pata salida del cuerpo. Para coser la pata no la voy a coser aquí en la orilla, voy a coserla en la fila anterior. Y así continúo todo alrededor. Llegando aquí al punto de inicio, voy a tomar uno de los puntos que están por debajo y fijo con un nudo. Pierdo un poco de esta hebra por dentro del mismo tejido. Lo mismo voy a hacer con la otra. La coso una fila por encima de la base con la patita ligeramente hacia afuera, que salga un poco de la base del cuerpo. Y es así como nos han quedado nuestros conejos de Pascua. Hice uno azul y el color con el que lo combiné fue el rosa pastel. Y al conejo rosa pastel le combiné el rosa mexicano. Aquí solo nos queda rellenar con los clásicos chocolates, que son los dulces favoritos para regalar en estas fechas. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho, que con esto apoyan mucho al canal para poder crear más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.